Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida para esta reunión de predicación del Evangelio que se hará en dos partes. Eh, Sobre todo nos da gozo tener visitas, oyentes para escuchar la palabra de Dios. Y en esta primera parte les invito a abrir la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es una buena noticia, es una noticia de libertad, es una gran noticia, es la noticia más importante que pueda escuchar cada persona. Pero seguramente si tú eres oyente, si tú no has recibido al Señor Jesucristo como Salvador, eh, para ti estas palabras, esta buena noticia no te impacta, no te afecta. Y bueno, es una buena noticia, y cuando hay una buena noticia es porque antes las cosas han estado mal, han, los sucesos han estado siendo malas noticias. Entonces, para entender y poder ponderar, valorar esta buena noticia, la importancia, sobre todo cuando dice ahí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso de la ninguna condenación. Y las malas noticias empiezan y se dan por el pecado. El pecado. Y el pecado, bueno, entre tantas multiformas que tiene el pecado de expresarse en la persona, ¿cierto? Es hacer lo malo o no hacer el bien, eh, es desobediencia a las leyes santas, morales de nuestro Dios, un Dios santo, es transgredir todas esas normas, eh, y todo esto, este pecado, toda esta expresión de pecado, todo eso ofende a nuestro Dios, un Dios santo, y Dios está airado con el pecado. Y porque eso es que la persona hace su propio Dios, deja fuera a Dios, no quiere a Dios en su vida. Entonces, eso trae como consecuencias, y esa consecuencia es que desde los primeros padres, primeros seres humanos, ¿cierto? Adán y Eva, cuando pecaron, apenas pecaron, desobedecieron a Dios, al desobedecer, Dios los separó, los expulsó, los exilió, los apartó de su presencia. Entonces, y de ahí toda la descendencia, toda la raza humana, nosotros, todos somos con esos genes pecaminosos, y después se expresan de distintas maneras. Entonces, por eso eso es lo que hace Dios, entonces separarnos de su presencia, y es condenar ese pecado. Y esa condenación es la separación, y es la muerte espiritual, estar muerto espiritual, estar condenado, estar sentenciado a la separación eterna de Dios y a la condenación eterna. Y, y bueno, es para todo, es para toda la humanidad, para toda la raza humana. Nosotros
tenemos un cuadro que nos ilustra que todos somos pecadores. En el Evangelio de Juan se nos relata un suceso cuando los religiosos, los que vigilaban que se cumpliera la ley de Dios, llevan al Señor Jesús, le llevan una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Eso está en Juan capítulo 8, y para acusarle, y que había violado la ley. Y por la ley, decía la ley que debía ser apedreada, debía ser muerta. Entonces, lo llevaron a Jesús, pero en realidad allí, entre otras cosas, más bien, más que estar cuidando la ley, ellos estaban persiguiendo a Jesús, porque Jesús era para ellos, eh, era un problema, porque la presencia de Jesús les acusaba de su pecado a ellos mismos. Entonces querían deshacerse de Jesús y querían ponerlo a prueba ahí, diciéndole que esta mujer, según maestro, según esta mujer, según nuestra ley de Moisés, esta mujer sorprendida en adulterio debe ser apedreada. Apedreada. Entonces, si y la estrategia de ellos, el plan de ellos era que si Jesús decía apedrearla, entonces era una persona que no tenía compasión, que que él también, la gente tenía sus muchos seguidores porque él mostraba bondad, mostraba compasión, mostraba misericordia por el débil, por el pecador. Entonces, si decía que había que apedrearla, matarla, entonces ahí quedaba expuesto a esa situación. Y si decía que la soltaran, entonces que estaba él desobedeciendo o menospreciando la ley dada a Moisés. Entonces, pero el Señor Jesucristo les responde, y le responde de una manera, le dice: el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado. Y todos allí que estaban listos para apedrearla, entonces al escuchar eso que traspasó su conciencia, su alma, y entonces, y el que esté sin pecado. Entonces, y cuando oyeron esto, claro, ellos, acusados por su conciencia, empezaron a retirarse uno a uno. Todos se retiraron, desde el más viejo al más joven. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que están todos pecadores, todos. Ninguno se quedó. Entonces, ahí eso nos ilustra también todo lo que somos, ese cuadro nos representa todo lo que somos nosotros, la raza humana. Somos todos pecadores. Y cuando Jesús nos dice que, que somos pecadores, nosotros en nuestra conciencia hacemos lo mismo que hicieron ellos, los fariseos, acusados por nuestra conciencia, debemos decir que Dios tiene razón, somos pecadores. Y quedó sola la mujer frente a Jesús. Y eso también nos habla, primero, que todos somos pecadores, también de que nuestro pecado, nosotros como pecadores, tenemos que responder personalmente ante el Señor Jesús. Ahí quedó ella frente a Jesucristo, y el Señor le dice: ¿dónde están dónde están los que te acusaban? Entonces, ¿ninguno te condenó?, le preguntó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Entonces, porque el Señor Jesús le dijo: ni yo te condeno, entonces ella había cometido su pecado, y, y, y también
no tan solo por ese pecado, sino que también porque, eh, como decía, todos tenemos esto, descendencia, esos genes pecaminosos, somos todos pecadores, pero todos estábamos bajo condenación desde que nacimos. Por eso que no había necesidad de condenar, si estaba condenada, estaban condenados, todos estábamos condenados. Entonces, esas son las malas noticias, que todos somos pecadores. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Es la separación eterna de Dios, separados de Dios, separados. ¿Y separados? ¿Y para qué? Para una muerte eterna y para un lugar que es un lugar de tormento. Es el infierno, es el infierno. Al Señor Jesús, a ellos mismos, a los fariseos, le decía, serpiente, generación de víbora, ¿cómo es que escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, esas son malas noticias. Entonces, estar todos bajo condenación, estar sentenciado ya, estar separado de Dios, lo único que nos espera el lugar de tormento, el infierno, eso es para todos. Pero retomando las buenas noticias, em- em- las buenas noticias es que Dios envió a su Hijo. Dios nos vio con misericordia, con amor, porque ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo, ni nadie a otro, ni aunque muriéramos. No, no podíamos, no aporta nada a nuestra salvación. ¿Cómo podemos ser rescatados del infierno? ¿Cómo podemos ser rescatados, librados de esa condenación? Entonces, Dios em, y su plan de salvación. Ahí está la buena noticia. Entonces, Dios envió a su Hijo y no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así nos dice el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio en Juan 3:18, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que el mundo sea salvo, para que cada uno de nosotros seamos salvos. Y no nos envió a condenar, porque ya estábamos condenados, pero necesitamos ser liberados, necesitamos libertad, necesitamos esclavos del pecado. No, no podíamos obedecer ningún mandamiento de Dios, incapaces. La ley santa y moral de Dios, ninguno la podía. Entonces, estábamos en el infierno y para algunos lo que puede ser vivir en pecado puede ser a lo mejor motivo de pasarlo bien, pero para otros también puede ser vivir en pecado algo de sufrimiento, de tormento, de no poder librarse de querer y no poder, que el pecado angustia, atormenta, enferma, todo. Hasta el mismo Pablo tuvo que decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él quería hacer el bien, pero no podía hacerlo, porque la ley de la carne se imponía, prevalecía sobre el querer hacer el bien. Entonces, eso nosotros solamente cuando reconocemos esa incapacidad, que estamos perdidos, estamos arruinados, eh, estamos en una deuda inmensa con nuestro Dios que no podemos pagar. No podemos hacer ninguna obra que agrade a un Dios santo, porque toda esa obra viene con esa intención genética, pecaminosa. Entonces,
todo podemos, ah, incluso la Biblia nos dice que no hay hombre que haga el bien y que nunca peque. Entonces, se puede hacer el bien a los ojos de uno, de otro, de los demás, pero para nada de eso aporta a mi salvación, ningún mérito, ninguna obra, ninguna obra. Entonces, eso es estar condenado, eso estar con muy malas noticias. Entonces, pero acá hemos leído que es cierto eh, que Dios envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien viene a buscarnos, es Dios quien viene a rescatarnos por medio de su Hijo. Y su Hijo está bien, vino y en semejanza, es Dios, en semejanza de carne y sangre, haciéndose uno de nosotros, pero sin pecado. Entonces, es plenamente en naturaleza humana, humana, hombre, Jesucristo hombre, para poder venir a rescatar y salvarnos. Se necesitaba que fuera como nosotros, uno no podía salvarnos ángeles, no podía, sino, y ninguno de nosotros, sino tenía que ser Dios manifestado en carne, Jesucristo hombre. Entonces, eh, es, eh, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Aquí, ahí mismo, en, eh, en, donde leímos Romanos 8, dice, continúe diciendo en el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está la buena noticia. Dios condenó el pecado en la carne. Es el Señor Jesucristo vino para buscar y salvarnos como en semejanza de carne y sangre, hombre, para poder ocupar en nuestro lugar, el lugar del pecador, para morir por el lugar del pecador, para él pagar esa deuda, para él poder rescatarnos del infierno, para él librarnos de las potestades, de las tinieblas, pero para eso tiene que ser Jesucristo. ¿Y por qué? Porque él estuvo ahí, ¿cierto? Pudo decirle a todos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ninguno. El que no conoció pecado. Entonces, en él no se halló pecado. Entonces, él, en su impecabilidad, él era el único que podía presentarse ante un Dios santo, ante un Dios. Y el único, él se ofrece para morir en lugar de todos nosotros, él ocupando nuestro lugar. Y él lo hace, y él lo hace allí en, en la cruz, en la cruz. Él va a pagar esa deuda que nosotros nos da el rescate y librarnos de la condenación, y librarnos de la condenación. Hay, la escritura también nos muestra eh, muy gráficamente una analogía, algo que podría abrirnos la mente del infierno, es allí en el primer libro de Génesis. Dios tiene que castigar la maldad, el pecado de todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y por causa del pecado, Dios eh, hace juicio por el pecado, y Dios está airado por el pecado, y el juicio es muerte, destrucción, destrucción. La paga del pecado es muerte, dice. Entonces allí estaba en esa ciudad Lot y su familia. Dios envía a unos ángeles a, para rescatar a Lot y su familia. Pero él dice
que la forma que lo iba a destruir era hacer lluvia, era hacer llover fuego y azufre. ¿Imaginas lloviendo fuego y azufre? El azufre es terrible estar ahí inhalando ese azufre. No sé si ha estado cerca de los geysers, de los volcanes, y también los volcanes eh, nos dan esa idea del fuego, del azufre, de la lava. Si está a 1200 grados ahí, ¿quién puede escapar de eso? Entonces, la forma que le dice los ángeles a Lot: escapa por tu vida, escapa, salga, porque Dios va a destruir esta ciudad, pero tú escapa por tu vida, escapa al monte, escapa al monte. Así, querido amigo, querida amiga, tú también, tú debes sentir que te estás quemando, que el pecado es eso, es destrucción. Y el Dios te dice, oye la voz de Dios, dice, escapa al monte. ¿Y de aquí al monte? Y ahí tú tienes que ir al monte Calvario, ahí donde está Jesucristo, ahí, él muriendo en mi lugar, muriendo en tu lugar, muriendo en todo. Y él muere y él paga y él dice, ¿cierto? Después de tomar el vinagre, él exclama y dice: consumado es la buena noticia, consumado es, la deuda está cancelada, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. es, se ha, Se ha logrado el rescate, la liberación, pero es para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree. Y como dice la Escritura acá, la garantía que dice, el que cree en Él no es condenado. Qué tremenda garantía. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es condenado. Entonces, esa es la buena noticia, que creas en el Señor Jesucristo, que le recibas, que Él murió por ti, que confieses, que te arrepientes de tu pecado, que lo confieses, que le recibas como Señor y Salvador, como por medio de la fe. Eso es la buena noticia. Y por eso que lo que leímos al principio puede ser apropiado para ti si haces esa, esa confesión, ese arrepentimiento, ese creer con fe. No hay ninguna condenación. Y qué gozo y qué regalo más grande puede tener una persona después de que estábamos en el infierno condenados, ser librados, y ni siquiera lo pedimos, pero Dios lo hizo por su iniciativa, por su amor. Así mostró el amor nuestro Dios, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, librado de ese lugar de tormento para llevarnos al cielo, del lugar de las tinieblas para llevarnos al reino de su luz admirable. Qué regalo más grande, qué noticia más importante de salvación. Por eso es nuestro ruego que creas en el Señor Jesucristo, que creas en su obra, que creas para qué Él vino, por qué Él murió. Y ahora que después de estar muerto, Dios le resucitó. Dios le resucitó. Entonces, esa resurrección es la garantía de que nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús. Así que el, Dios te bendiga, te abra el entendimiento, abra tu corazón y que tú reconozcas la perdición, lo perdido, y que eh, ahí está la salvación, ahí está el rescate, ahí está pagada la deuda, ya estás libre, ya no eres esclavo del pecado, libre de la condenación. Que el Señor añada bendición a la escritura y a la respuesta.
Ok, bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado para esta reunión por Zoom. Vamos a leer en la epístola a los Hebreos. En la mañana leí en Concepción esta epístola, carta. No conocemos su autor humano, no conocemos a quién fue Dios, a quién usó Dios para darnos a conocer eh, su palabra una vez más. El- pero no cabe duda que quienes la están leyendo entienden el lenguaje. Ahora, el lenguaje es empleado es exclusivamente para el mundo judío. Ellos entienden mejor lo que el apóstol este escritor, que no sabemos quién es, está escribiendo. La terminología que usa, todo tiene que ver con Israel, con los sacrificios, etcétera. Así para ellos era absolutamente entendible. Para nosotros puede costarnos un poco más entender este lenguaje. Entonces leo Hebreos capítulo 9 del versículo 26 en adelante. Dice, de otra manera le hubiera sido, está hablando de Cristo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Esto de padecer muchas veces es porque hacían cientos de años que Israel venía ofreciendo sacrificio tras sacrificio por el pecado que podían cometer. De hecho, hace recién un par de días, Israel estaba celebrando una de las fiestas más sagradas llamada Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón. Es cuando Dios perdonaba, cuando el sumo sacerdote más bien entraba primero al lugar santísimo una sola vez en el año. Ahí lo dice el versículo 25. Muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esa fiesta era una de las más sagradas, porque una sola vez en el año el sumo sacerdote, y solamente él era el único que tenía entrada a la presencia de Dios, llamada lugar santísimo. Llevaba él en sus manos un recipiente con sangre que había sido derramada de una víctima inocente, un cordero, que no tenía nada que ver con el pecado del ser humano, pero ese cordero daba su vida, era sacrificado, su sangre era derramada para el perdón de pecados del pueblo de Israel. Una vez al año se efectuaba esta fiesta, sacrificio tan solemne. Eso es lo que estaba celebrando Israel en estos días, el Yom Kippur, el día del perdón. El versículo que estamos leyendo dice que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Ahora está hablando del sacrificio de Cristo. Si hubiera sido el sacrificio de Cristo igual que el sacrificio del Cordero llevado por el sumo sacerdote en el lugar santísimo, entonces tendría que estar padeciendo constantemente. Así que aclara Dios a través de este escritor, pero ahora en la consumación, dice, de los siglos, se presentó Cristo, se presentó una sola vez para llevar el pecado, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido, leo el 27, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, confiamos por supuesto en el Señor que nos ayude ahora en esta segunda parte de la reunión. Primero que nada, en el versículo 26, Dios está declarándonos, enseñándonos a- hace 2000 años atrás, por medio de esta epístola a cierto grupo de creyentes de origen judío, nos está enseñando, primero que nada, en el versículo 26, está enseñando que el propósito del sacrificio de Cristo en la cruz, el, 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 el por qué Él fue llevado a la cruz, por qué Él da su vida en la cruz, por qué Él muere allí en la cruz. Y el escritor y Dios nos dice que fue para quitar de en medio el pecado. No había otra manera. Ahora, el pecado es nuestro, el pecado es suyo, el pecado es mío. Dios en su palabra dice que todos pecaron. Pablo escribe a los romanos, por cuanto todos pecaron. Y ese todos, eso es lo que significa. O sea, no hay excepción alguna, no hay ningún ser humano, hombre o mujer, quien quiera que sea, que esté exento de esta acusación divina, en el sentido de que todos pecaron, incluye a todo ser humano. Nacimos pecadores. Nacimos pecadores porque nuestros padres que nos concibieron eran pecadores y los padres de ellos eran pecadores hasta que llegamos a la creación del hombre y la mujer, cuando Dios les dice el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí, cuando ellos desobedecen el mandato de Dios de no comer cierto fruto de ese árbol que Dios indicó, si ellos llegaran a comer, morirían. Ahora, físicamente no murieron, pero se constituyeron espiritualmente muertos delante de Dios. Así dice Dios también en el Nuevo Testamento, se habla de que el pecado entró por un hombre. El pecado entró por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Es Adán, y el pecado ha pasado de generación en generación. Así que los hijos de Adán y Eva nacieron pecadores, los hijos de Caín nacieron pecadores y seguimos hasta nosotros. Usted y yo nacimos pecadores. Ahora, delante de Dios no podemos estar así. Delante de Dios es imposible que podamos tener entrada a su presencia. No podemos entrar a su presencia en esta condición pecaminosa en la cual estamos. Entonces, Dios, en su bondad y misericordia, envió a su Hijo a este mundo hace 2000 años. Lo envió a este mundo. Y como hemos leído, versículo 26, el propósito fue quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio el pecado. Él muere cargándose en él nuestro pecado. Eso es lo que trae al mundo al Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios que toma forma humana sin dejar de ser Dios. El que nace en Belén es Dios hecho hombre. Por eso su nombre es Emanuel, llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Él, el Hijo de Dios, toma forma humana. ¿Por qué? Porque como hombre, Él puede ir a la cruz y morir. Dios no puede morir, pero el hombre sí. Así que nuestro pecado es lo que trae a este mundo al Hijo de Dios. La vida de Cristo es entregada o dada. Él dio, la Biblia dice, Dios dice en su palabra que Él dio su vida. Cristo dio su vida. Yo pongo mi vida, dijo Él, enseñando en una oportunidad, en un evangelio. Yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla, dijo, y tengo poder para volverla a tomar. Los pecados nuestros son cargados en Él y allí en la cruz Él sufre por esos pecados, sufre lo que nosotros no podemos entender. Pero en un momento dado las palabras de Cristo en la cruz son, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su muerte en la cruz, el propósito es quitar de en medio el pecado. No es que el pecado desaparezca, no.
No, no es que el pecado de una persona que cree ya no está más, no. Seguimos en esta naturaleza pecaminosa y siempre los deseos están. La diferencia es que, lo vamos a ver un poco más a lo mejor, pero la diferencia está que mis pecados, cuando yo creí el Evangelio, cuando yo me apropié de lo que Cristo hizo, en ese instante, Dios, mi pecado, jamás Dios va a mí a juzgarme por esos pecados, porque ya Cristo fue juzgado por esos pecados. Él ocupa nuestro lugar allí en la cruz. Así que nuestro pecado le trae a este mundo y eso significa que Él tiene que dar su vida. Él tiene que morir para poder nosotros tener vida y vida eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el don de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo. Es vida eterna. Muy bien, eso es lo primero que quería llamarle la atención. Lo segundo está en el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? El versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, o sea, para usted, para mí, para todos los seres humanos, hay algo que Dios estableció, porque es Él quien lo establece, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La muerte ahora. ¿La muerte de quién? La muerte de los seres humanos. El alma que pecare, esa morirá. ¿Adán murió? Sí. ¿Eva murió? Sí. Y todos, uno a uno, hasta llegar a nosotros. Finalmente, la muerte es parte de nuestra vida o existencia en este mundo. Extraño el lenguaje, pero la muerte está establecida ya. Morimos. Nadie puede negar eso. Es cosa de ir a un cementerio, es cosa de, ya se acerca una fecha en que muchas personas van a un cementerio, van a ver, dicen a ver a sus seres queridos, el ser querido no está allí, está su cuerpo, que no tiene vida, porque la muerte es partir, como dice la Biblia, Dios dice en su palabra, el mismo apóstol Pablo dijo, yo quisiera partir, eso es morir. Pablo o el apóstol Pedro dijo en otro lenguaje, en breve debo abandonar el cuerpo, debo abandonar el cuerpo. ¿Quién abandonó el cuerpo? Pedro. Y su cuerpo se quedó aquí y fue sepultado. Pablo dice, yo quisiera partir y estar con Cristo. ¿Quién va a partir? Pablo. ¿Partió? Sí. ¿Cuándo? Cuando murió. ¿Y su cuerpo? Ah, fue sepultado. Así que la muerte está establecida. ¿Alguien puede negar de los que me escuchan? ¿Alguien podría negar o discutir la existencia de la muerte? No, ¿verdad que no? ¿Se puede morir niño? ¿Se puede morir un bebé? ¿Se puede morir un recién nacido? ¿Cómo se puede morir un anciano de 90 años o 100 años? No importa cuándo. Pero la realidad es que se muere. ¿Por qué se muere? Porque somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Vamos a morir. Ahora, el texto que hemos leído dice que está establecido para los hombres. Lo primero que estoy tratando de establecer o resaltar para su comprensión es que la muerte es algo que es un acontecimiento, por supuesto, es un acontecimiento muchas veces no deseado, pero es un acontecimiento que trae pena o tristeza, que trae lágrimas, etcétera. La muerte es separación. No solamente que el ser humano que muere se separa él, el alma, la persona del cuerpo y se va, sino que también es separación con sus seres queridos. Ya no puede estar con nosotros. No. Así que
El texto que estoy tratando de explicar es el 27 y de la manera que está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Está establecido para quiénes? Para los hombres. ¿Y qué es lo que Dios estableció para nosotros? Que mueran a causa de nuestro pecado, que mueran una sola vez. Una sola vez. Por tanto, no puedo creer en la reencarnación. A veces se habla, ¿qué sería yo en una vida pasada? Espero que en una vida futura yo me reencarne en. No, eso no existe. No. Dios dice, está establecido para los hombres, para los seres humanos, que mueran una sola vez. Se muere. Usted dice, bueno, me muero. No le tengo miedo a morir, ¿verdad? Eso dicen algunos. Yo no le tengo miedo a la muerte. Pero, ¿y después qué? ¿Y después de la muerte qué? ¿O con la muerte se termina todo? ¿Ustedes de los que piensan o creen? Por supuesto que quienes me escuchan, la gran mayoría que miro los nombres, son creyentes, son mis hermanos en Cristo, son mis hermanos en la fe. Nosotros, no me estoy dirigiendo exactamente a ellos. No, 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 no. Sabemos nosotros lo que ha ocurrido. Sabemos que si morimos, por supuesto que vamos a partir de este mundo y seguiremos existiendo. Es más, sabemos a dónde vamos. El Señor dijo en Juan, ¿verdad? Tan precioso mensaje, tan preciosa palabra de él en el aposento alto en Juan 14. ¿Qué dice él? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para quiénes, para vosotros. ¿Y quiénes son esos vosotros? Eran los apóstoles, los creyentes que están con él y por ende para todos los que hemos creído en él. Cristo murió, resucitó y luego ascendió al cielo. Se sentó a la diestra de Dios. Y cuando un creyente muere, parte de este mundo, se ha ido ese ser humano, ese ser querido, ese papá, esa mamá, ese abuelo, quien quiera que haya sido, pero ha partido, se ha ido de nosotros, abandonó el cuerpo y nos abandonó a nosotros, abandonó todo de este mundo. ¿Sigue existiendo? Sí. ¿Dónde? En el cielo, en la casa del Padre. ¿Por qué? Porque allí está el Salvador de esa persona. Allí está Cristo esperándonos, por supuesto. Pero el texto que estábamos leyendo dice, pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Para quién hay juicio? ¿Para el creyente? No, Juan 5:24, el Señor dijo estas palabras. El que oye mi palabra, dijo Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué tiene? Vida eterna. Tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, nuestra traducción, Reina Valera dice, no vendrá a condenación, pero la palabra es que no irá a un juicio. La palabra allí es juicio, porque hay un juicio primero y habrá un castigo eterno después del juicio. El juicio llamado del gran trono blanco, llamado juicio final, Apocalipsis 20. Llámese como se llame, pero un día el juez que será Cristo, el juez será el mismo que hoy es Salvador. Es Salvador para ti. Sería tu Salvador si crees en Él y lo que Él hizo. Pero si le rechazas, será tu juez. ¿Cuándo? No lo sé, pero en algún momento habrá establecido, como dice Apocalipsis 20, se establece un juicio. Hay un trono blanco, hay uno sentado en el trono y delante de él se presentan todos los que no creyeron en Cristo, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros son abiertos, etcétera. Y ahí está todo el relato del juicio. Lo más triste, que en ese juicio no hay defensor alguno. Hay solamente una acusación.
no hay abogado defensor. Y de ese juicio nadie sale indemne, nadie puede ser librado. Es ahora, así dice la palabra de Dios, Pablo escribiendo, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. No hay mañana ni un rato más porque puede que no lo tengas. ¿Por qué? Porque está establecido la muerte. La muerte está establecida. Se puede morir, hay, no sé, habrán decenas o 200 de formas de morir, ¿verdad? Bueno, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahí estábamos. Y después de esto, el juicio. ¿Qué más dice el versículo? El 27 estábamos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido. ¿Qué está establecido? La muerte. ¿Qué más? El juicio. Se muere y la expectativa después son de juicio. Y de ese juicio no hay salvación. Ahora, no se olvide, ahora es el tiempo aceptable. Ahora. Y luego leemos en el versículo 28. Así también, de la misma manera, quiere decir, ¿verdad? Así también, de la misma forma, de la misma manera, igual que, dice el versículo 28, así como lo que dice el 27, que la muerte fue establecida para los seres humanos, y está establecido que se muera una sola vez, y está establecido que después de eso hay juicio para los que no creen en el Salvador. Y el versículo 28, así también, de la misma manera, Cristo fue ofrecido una sola vez. Fue ofrecido. Así fue ofrecido, número uno. ¿Para qué? Para llevar el pecado o para llevar los pecados. ¿De quiénes? De nosotros. Aquí dice de muchos, de los seres humanos. Para llevar los pecados de muchos. Y agrega, aparecerá. ¿Quién? Cristo. Viene de nuevo, aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Así que el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? El versículo 28 dice que Cristo, y de la manera que está establecido que mueran, el versículo 28 dice, también Cristo fue ofrecido. Fue ofrecido. Ese es un lenguaje absolutamente muy entendible del pueblo judío. Ofrecer algo a Dios. En este caso, la ofrenda por el pecado, volviendo a esta fiesta solemne que se ha celebrado, era ofrecer un animalito inocente que muere en lugar de el pecador. Él derrama su sangre, su vida está en la sangre. La vida es derramada, la sangre es derramada. Y a semejanza de eso, Cristo igual que es. Ahora, a Cristo se le llama en la Biblia el apóstol Juan, Juan el Bautista, citando palabras de Juan el Bautista o el Juan el Bautizador. El Juan el Bautista dijo al ver al Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire cómo se llama el Cordero de Dios. Puede ser que aquellos que no son creyentes y estén escuchándome o escuchen después, puede ser que alguna vez hayan leído Génesis, cuando Abraham va a ofrecer a su hijo en sacrificio, Dios en la petición de él, y entonces van subiendo el cerro aquel, Moriah. Y Isaac le dice, papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, pero falta algo para el sacrificio. Sí, Isaac sabía.
¿Por qué? Porque había visto muchas veces a su padre, que era un adorador por excelencia, habría visto muchas veces a su papá, lo acompañó de pequeñín, lo acompañaría a ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Y cuál era el sacrificio? Un cordero o un carnero. Ah, y entonces Isaac dice a su papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, un bracerito aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, pero falta. ¿Qué falta? Un cordero, le dice al papá. Falta el cordero para el holocausto. No tenemos cordero. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Qué historia más enseñadora que esta, ¿eh? ¿Qué dice Abraham? No, yo voy a agregar alguno más. No, no te preocupes, hijo. No te preocupes. Dios se proveerá de cordero, hijo mío, para el holocausto. Ah, Dios se proveerá de... Isaac no sabía que él era la ofrenda. Y cuando llegan al lugar, y entonces Abraham va a sacrificar a su hijo porque Dios lo ha pedido así, pero Dios lo detiene, el ángel del Señor. No, 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 no le hagas daño al muchacho. ¿Y qué pasó? Ah, en unos zarzales por ahí al lado, de donde ellos estaban, había un carnero enredado con sus cuernos en los zarzales por ahí, y lo ofrecieron. Pero quédese con esta frase: Dios se proveerá de cordero, hijo mío, para el holocausto. Y eso es lo que hizo Dios hace 2000 años. Dios se ha provisto de un cordero. ¿Para qué? Para que sea el sacrificio aceptado por Dios en lugar nuestro. Cristo muere en mi lugar. Eso es lo que yo creí. ¿Sabe cuántos años? Casi 61. Noviembre del año 63. Eso es lo que yo escuché. Eso es lo que me enseñó la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que Dios me enseñó. Eso es lo que yo leí. Aprendí que, que el Hijo de Dios, como dijo Pablo, ya lo cité, creo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo miro al Calvario, si puedo imaginarme, no, casi no lo hago, pero si yo puedo imaginarme el Calvario y allí hay tres crucificados, un ladrón y otro ladrón, pero en medio está uno que no es ladrón, no es pecador. ¿Por qué está muriendo? ¿Se ha preguntado usted por qué murió Cristo? Yo puedo decirle por qué murió ese ladrón de la izquierda, yo puedo decirle por qué murió el del otro lado. Murieron porque eran malhechores y se lo merecían, uno de ellos lo reconoció. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ese ladrón dijo, pero refiriéndose al Hijo de Dios, a Cristo, ningún mal hizo. Entonces, si no hizo nada malo, ¿por qué está en la cruz? Y entonces todo creyente en Cristo, los que me están escuchando, mis hermanos y hermanas que están escuchando, y ojalá todos si estuvieran escuchando, van a estar de acuerdo conmigo y se van a apropiar de estas palabras. ¿Por qué murió Cristo? Y todos mis hermanos y yo y todos nosotros vamos a decir, murió por mí, 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 murió por mí. Murió para salvar a los pecadores. ¿Qué dice el texto que estábamos mirando? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ese es otro texto que cito. Él muere cargando nuestros pecados. O como dice otro texto, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. ¿Qué dice el 27? Perdón, 28. Así también Cristo fue ofrecido. Estábamos hablando de ser ofrecido. Ofrecido en sacrificio. Una sola vez. No es necesario más. Él no está en la cruz. No. Fue sacado de la cruz. Me imagino esa escena. Había un hombre, José de Arimatea, un hombre rico, pero que era discípulo de Cristo en secreto, fariseo, seguramente Nicodemo, con tanta delicadeza, sacarían el cuerpo
que está clavado a un madero. En una sábana blanca lo envuelven con especie aromática y lo ponen en un sepulcro nuevo que había sido labrado en la peña. Nadie había sido puesto allí. Había un huerto y el dueño de eso era José de Arimatea. Pero el domingo por la mañana, tempranito como hoy, primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres van al sepulcro. ¿A qué van? A ungir el cuerpo del Señor porque no habían alcanzado a hacerlo. Pero cuando van, ah, el sepulcro está vacío. Los ángeles dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, no está aquí. Ha resucitado, como había dicho. Él lo había dicho, ha resucitado. Apareció de vez en cuando a los discípulos, tuvo 40 días y luego asciende al cielo y se sentó a la diestra del Padre en el cielo. Allí está nuestro Señor y Salvador. ¿Crees tú en Él? ¿Él es tu Salvador? Todos los que me escuchan, ¿Cristo realmente es tu Salvador? ¿Cuándo creíste en Él? Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero, sufrió por ellos, lo que tú merecías lo sufrió Él. Eso es lo que dice, eso es la obra de Cristo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Ah, viene de nuevo, viene otra vez. ¿A morir? No, no, no. Aquí dice muy claramente Dios. Aparecerá o fue ofrecido mucho y aparecerá por segunda vez. O viene porque ya vino una vez, fue la primera. Ahora viene de nuevo, en la segunda, y aparecerá o vendrá por segunda vez. Pero dice el escritor sagrado, sin relación con el pecado. No, no viene a morir por pecadores, no. El sacrificio de Cristo fue único, irrepetible. Con un solo sacrificio, cito de nuevo, hizo perfectos para siempre los santificados con un solo sacrificio. Y bastó. ¿Por qué? Porque el que muere es santo, inocente. Es el Hijo de Dios, ese hombre. No hay pecado en él. Pero en su cuerpo, dice el apóstol Pedro, el mismo Pedro, ese discípulo tan cercano, escribe su epístola, la primera, escribió dos, y dice en la primera, él mismo, el Señor, su Señor y Salvador, mi Señor y Salvador, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, solo cuando estaba en la cruz. Nuestros pecados fueron cargados en él. Cuando yo creí esa verdad, me apropié de esa obra. La obra que él hizo la creo de todo corazón. Lo que él sufrió fue por mí. No iré a juicio, jamás. No hay castigo, porque él lo sufrió por mí. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Viene el propósito, dice, los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? ¿Usted? Si es creyente en Cristo, salvado por su gracia, por supuesto, usted debe ser uno, pero realmente le espera, porque puede venir en cualquier instante, no sabemos cuándo, pero viene, Él viene otra vez. No, no en relación, como dice aquí, no, no, ninguna relación con el pecado, no, 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 no. Ya el sacrificio suyo fue suficiente, una sola vez y para siempre, ya murió, pero Él viene otra vez. No en relación con el pecado. Viene para salvar a los que le esperan, a los creyentes en Cristo. Y por eso que la palabra de Dios, Pablo escribe a los tesalonicenses y dice que cuando Él venga, cuando Él aparezca de nuevo en las nubes, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, incluyéndose Él, los que vivamos cuando Él venga, seremos arrebatados, subiremos a su presencia y estaremos para siempre con el Señor. No hay juicio por esos pecados. Crea en el Señor Jesucristo.
¿Sabe lo que dice Dios en su palabra? Serás salvo. Tus pecados serán todos borrados, perdonados. Jamás Dios te va a demandar algo por esos pecados. Jamás. Porque ya Cristo pagó el precio. Dios puede decirle a quien quiera, incluyendo el diablo y demonios, si hay alguna acusación contra nosotros. Mi hijo pagó ya el precio. Mi hijo ya pagó el precio. Cristo murió por mí. Murió también por usted. Él murió para salvar pecadores y la salvación es eficaz y es dada. La salvación de nuestra alma significa ser salvado de ese juicio y posterior condenación. Perdonar nuestros pecados es solo Dios perdona pecado. ¿Cuándo? Cuando todo pecador cree en el Hijo de Dios. Si no ha creído, ahora hágalo. Yo voy a orar. Usted puede tener su propia oración. Crea en el Señor Jesucristo. Así dijo Pablo y Silas a un hombre que preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por tu Hijo único y amado Hijo. Tú lo dijiste cuando Él comienza su ministerio público, así llamado, y sale de las aguas del Jordán, habiendo sido bautizado allí, los cielos se abren y tú dijiste, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tu Hijo amado, que siempre, siempre llevó agrado a tu corazón, fue a la cruz, porque eso es lo que tú estableciste aún antes de la fundación del mundo. Para salvar a los pecadores, no hay otra forma que un inocente sin mancha como tu Hijo bendito, el único, santo, haya dado su vida y cargado en su cuerpo los pecados que no cometió sino los nuestros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esa obra tan grande y tan preciosa realizada en el Calvario. Ayuda a los oyentes que no son salvos, a los que oirán tal vez o escucharán este mensaje más adelante en algún momento. Te suplicamos, abre corazones para que crean en tu Hijo. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.